Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Buenos días, mister. Invincible.
Buenos días. Buenos días, mister. Les recuerdo que ya deberían estar las cámaras activadas, a excepción de la persona que tengo justificada. Los demás deberían de tener la cámara activada sin esperar que se acabe el video y todas esas cosas. Entonces espero por los compañeros que faltan. Por su cámara. Si no, bueno, vamos a la sala de espera. Mientras le doy el tiempo para que activen la cámara a los compañeros que faltan, les recuerdo que algunos estudiantes todavía ni siquiera han entregado la actividad número 1, ¿verdad? En ciencias naturales. Entonces, y ya la semana pasada, pues, estamos avanzando a la actividad número 2. Entonces, quisiera saber qué ha pasado, cómo vamos, ¿verdad? Ayer revisé y todavía hay algunas personas que, no sé, que estamos comenzando un poquitico atrasados, no mal, ¿verdad? Estamos comenzando lento. Entonces, estoy confiando en que estamos en 10º, en que somos grandes, responsables. Bueno, si no, tendré que mandar el reporte a los representantes el día de mañana, jueves, ¿no? Entonces, necesito que por favor, se coloquen al día. Algo importante, ¿no? Ustedes hicieron en la clase pasada, en una de las tareas, un organizador de unas páginas del libro. ¿Sí recuerdan, verdad? ¿De qué páginas del libro estamos hablando, por favor? De la 216 a la 221, si no me equivoco. ¿Ah? Y de la 216 a la 221 hay unas actividades, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos avanzando en el libro, aunque en la plataforma no esté, recuerden que es parte de lo que luego se va a revisar al final del trimestre. Actividades, bueno, ustedes van distribuyendo su tiempo, ¿verdad? Recuerden que la semana pasada fue un poquito, vamos a decir, atropellada y se me olvidó dar algunos lineamientos, pero bueno, todavía estamos a tiempo. Entonces, esas páginas de las cuales hicimos el organizador, esas actividades que están allí, ¿verdad? Las preguntas que están allí, no hace falta tomarle foto, no hace falta subirlo a la plataforma, sino que la van a ir haciendo, ¿verdad? Y van a ir teniendo eso para hasta el momento que llegue la revisión del libro. Entonces, hasta la 221 que nosotros hemos trabajado, y hoy vamos a tocar algo antes de empezar lo de la actividad de la 222, que es la presión atmosférica, ¿verdad? Que necesito tocarle algunos conceptos. Entonces, esas actividades que están allí, por ejemplo, en la 217, hay dos preguntitas, dos planteamientos, en la 218 hay una, luego pasamos y en la 220 y en la 221 hay otras, ¿verdad? Ahí tenemos esas preguntas. Entonces, ir haciendo igual, a medida que voy nombrando las páginas, si tenemos que hacer un organizador, lo que sea, tenemos que ir avanzando también en el trabajo del libro de forma asincrónica. ¿Estamos de acuerdo? Ya ustedes emplearán el tiempo para eso, pero sí que quede eso estipulado, ¿no? Entonces, ir trabajando, deberíamos no dejarlo que se nos acumule, sino ir trabajando en la que vamos viendo los temas. Perfecto. ¿Tienen alguna duda con respecto a esa orientación que les acabo de dar, esa indicación? ¿O quedó claro? Perfecto. Muy bien. Listo. Muy bien. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a empezar nuestro trabajo del día de hoy. Bien. ¿Qué tengo aquí en la mano? Un globo. Un globo. Un globo. ¿Cómo puedo llenar ese globo? Con aire o con Con helio. aire. Con aire. ¿Me pueden decir cuál es el procedimiento para llenarlo con aire? Soplarlo. Dígame. Soplarlo. Por el orificio que tiene para llenarlo de aire.
¿Y cuál es el procedimiento? Vamos a combinar aquí computación, paso a paso. Dígame el algoritmo que tengo que seguir. No han llenado nunca un globo, no saben cuál es el paso a paso. No les han celebrado nunca fiesta, o cuando llegan a la fiesta todo está listo. Profesor, jamás en mi vida he inflado un globo. No sabemos el algoritmo. Ah, ok. Entonces no se llena el globo hoy. No sabemos el algoritmo. No sabemos el paso a paso. Ok, entonces se queda el globo aquí. No sabemos inflar un globo. Ok. Perfecto. Bueno, me imagino que la siguiente pregunta sí lo puedo hacer. Ojo, el globo no lo van a llenar ustedes, lo voy a llenar soy yo, ¿verdad? Porque si tuviera la capacidad de meter el globo por la cámara, yo se los paso, ¿verdad? Para que lo inflen ustedes, pero no tengo todavía ese poder. Solo les estaba pidiendo que me dijeran el paso a paso. Muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, primera actividad, foul. Foul. Significa que ya no tenemos 10. ¿Verdad? Si es en el caso de cumplimiento. Ok, vamos al siguiente. Además de aire, ¿puedo agregar otra cosa? ¿Llenarlo de otra cosa? De agua. Ah, de agua. De agua. No voy a preguntar el algoritmo porque no sé que se van a quedar callados. Tampoco han llenado en carnaval globos con agua. Perfecto. O algunos sí saben cómo llenar el globo con agua. Se la llave en el líquido por el orificio. Se le agrega el líquido por el orificio. O sea, aquí tengo el líquido y le coloco el líquido por el orificio y él se va a llenar. ¿Verdad? Pero le eché, ahí llegó, se va a derramar. Listo, eso es lo que pasó. Es que necesita presión para poder llenarse así. Ah, ok, necesito presión. ¿Qué es presión? ¿A qué se refiere con esa palabra? Necesito presión, ya voy que me voy a mojar. Necesito presión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de presión? ¿A qué hace referencia Clemen cuando dice eso? Necesita presión, necesita presión. Esta fuerza aplicada sobre un área. Necesita fuerza aplicada sobre un área. Necesita fuerza aplicada sobre un área. Necesita presión. A ver, es algo así, me imagino yo. Que agarro y entonces le ejerzo presión. Así, necesito presión. Pero así yo creo que le saco el agua. Si le hago eso. Necesito presión. Necesita presión. Necesita presión. Interesante. Ok. Me quedo con esa palabra. No sé si todavía, además de lo que dijo, no sé, Carlos, tienen algo más que decir. ¿A qué se refiere? Clemen, usted tuvo una idea. Cuando dijo presión, me imagino que se le vino una idea a la cabeza. No le estoy diciendo que busque en el diccionario de la Real Academia Española y diga, dícese del fenómeno, no, ¿verdad? Sino, ¿qué idea tenías tú en tu cabeza cuando dijiste, ah, que necesita presión? Recuerden las cámaras, por favor. Que ya he anotado a 4 que no sé qué pasa con las cámaras. Solo tengo una sola justificación. Y los que no, pues, obviamente. A ver. Ok, Abigail me dice, bueno, colocamos el orificio en la llave del agua, abrimos y como el agua sale como con más fuerza, dice la presión, se llena el globo. ¿Verdad? Que el agua tenga cierta fuerza para que el globo se llene, dice Barahona. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es esto que tengo aquí? Voy a hacer preguntas. Si ustedes no participan, whatever. ¿Qué es esto? Tubos de ensayo. ¿Y de qué creen que está lleno?
De agua. ¿Seguro? De alcohol, entonces. Buena pregunta. Parece alcohol. Bueno, yo si tuviese alcohol y agua al frente no lo diferenciaría. Bueno, es agua, ¿no? Solo lo que le quiero decir es que hay que dudar. El agua no es el único líquido incoloro, ¿verdad que sí? Puede ser alcohol, puede ser otro. No sé, cualquiera, pero bueno, es agua. Solo lo dije para ver si por lo menos podemos dudar de lo que vemos. Por eso es que en la calle nos pueden engañar. Porque confiamos en la otra persona, que no está malo confiar, pero a veces hay que preguntarse. Ajá, ¿y esto que está aquí? ¿Qué es esto? Un sorbete. Un sorbete. Okay. Lo voy a colocar dentro del recipiente que está aquí. Ajá, lo estoy colocando. ¿Qué pasa cuando voy sumergiendo el sorbete? Ahí está. Cuando lo voy sumergiendo, no se ve mucho, pero... ¿verdad? ¿Qué pasa dentro del sorbete a medida que lo voy sumergiendo? Se queda vacío, ¿verdad? Aquí. ¿Qué pasó? Aquí está. ¿Qué pasó en el sorbete? ¿Qué tiene el sorbete ahí? Agua que le entró al hundir el sorbete. Y si el sorbete no tiene agua, cuando lo introduzco, ¿qué tiene dentro? Aire. 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 Entonces, a medida que lo voy introduciendo, ¿qué pasa entre el aire y el agua? Sale el aire y entra el agua. Sale el aire y entra el agua. Lo vamos a ir desplazando. Ok. Vamos a ver otro. Bueno, yo quiero intentar hacer algo, pero creo que no se va a ver mucho en la cámara. Ya boté el agua aquí. Voy a intentar hacer algo como esto. Ya voy. Muy bien. Entonces el agua sube por el sorbete. Aquí ¿qué tengo aquí? Agua, ¿verdad? Agua. ¿Y qué tengo en la otra mano? Un clip. Un clip, ¿verdad? Entonces yo lo voy a tratar de colocar lo más suave posible sobre el agua. Oh, se me fue. Ya va. Lo que pasa es que el vaso no es tan ancho, ¿verdad? Vamos a colocarlo lo más suave posible. Ya va. ¿Qué creen que va a pasar si lo coloco lo más suave posible? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, pues? Se moja poco a poco. ¿Ah? Se moja poco a poco. Se moja poco a poco. Bueno, les invito a que tomen, no sé, un clip, una agujita, agarren agua, lo coloquen sobre un plato, lo coloquen poco a poco y observen qué pasa con esa aguja, ¿verdad? Cuando la van colocando. Yo creo que puede hundirse o flotar dependiendo de cómo lo pongamos en el agua. Por ejemplo, si lo ponemos vertical, se va a hundir, pero si lo ponemos horizontal y despacio, a poco, sí flota. ¿Crees que podría flotar? Sí. Sí. ¿Por qué crees que podría flotar? Por la tensión superficial del agua. Por la tensión superficial del agua. ¿Qué es la tensión superficial? Primera vez que escucho eso. ¿Qué es la tensión superficial, Rivadeneira? Ahí sí no sabría cómo explicarlo. No sabrías cómo explicarme. Punto número 2, ¿verdad? Así como, ¿cuál sería el número 1? Bueno, Clemen mencionó un término y él tuvo una idea que quizás no la pudo explicar o no la quiso explicar, que fue el término de presión. Segundo, ¿verdad? El segundo punto es que también tú tienes una idea sobre la palabra que acabas de mencionar, el término, el concepto, como lo quieran llamar, ¿verdad? De tensión superficial. Entonces, algo importante cuando nosotros decimos la palabra y tienes la idea en la cabeza, seguro sí lo puedes explicar. Lo que pasa es que quizás pensamos que tenemos que decirlo con las palabras, no sé, técnicas o científicas, que bueno, que eso es una alfabetización que se va adquiriendo poco a poco, pero deberíamos de tener ideas sobre eso. Muy bien. Bueno, entonces probablemente pueda flotar, muy bien. Dentro del sorbete sube el agua, muy bien. El globo, bajo ciertas condiciones, se puede llenar tanto de aire como de agua, ¿verdad?
Muy bien. Si yo lleno este globo, aquí lo tengo. El aire que está adentro. El aire que está adentro. ¿Por qué toma el globo esta forma? ¿Qué es lo que hace el aire adentro para que él tome esa forma? Hace volumen. Ajá, pero expande el globo, hace volumen, pero ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la razón por la cual el globo puede tomar esa forma? ¿Qué hace el aire adentro? Cambia la forma del globo. Cambia la forma del globo. Abigail me dice, o sea, lo O la llena. altera. ¿Verdad? Alguien nombró la palabra presión. Alguien me dijo fuerza sobre área, sobre superficie. ¿Verdad? Entonces, las moléculas que están aquí adentro están en constante movimiento y empujan de adentro hacia afuera la superficie del globo. Por eso está así, en tensión. ¿Sí? Aunque no lo veamos ahí, aunque no lo sintamos. Y yo puedo agarrar el globo, ¿verdad? Bueno, este globo no está hecho de esa manera, pero puede ser que yo lo apriete, que yo lo, ¿verdad? Que yo lo agrande, ¿verdad? Entonces, ¿qué propiedad sería esa de este líquido? Si yo lo puedo apretar o lo puedo aumentar, lo puedo... Ajá, aquí me escribió Carol. Se comprime, se expande, Entonces, ¿qué es lo que estamos variando en esta superficie si apretamos o si expandimos? ¿Qué estamos variando? Porque aire ya no, ya lo cerré. La cantidad de aire va a ser la misma. Además de que estamos variando su forma. Es que si yo lo hago más pequeño, si yo lo comprimo, ¿qué estoy variando? Si yo comprimo el globo, ¿qué estoy variando? Relaciónenlo con lo que estaban viendo el tema pasado, jóvenes. Soplé. La cantidad de aire adentro no va a variar porque ya lo amarré. Aquí está, lo cerré. No va a entrar ni salir aire de aquí. Significa que la masa permanece constante. ¿Qué es lo que varía si yo aumento o disminuyo? Si yo comprimo o expando el globo. Su volumen. Su volumen, su volumen, su volumen, ¿verdad? Su volumen. Es como que si yo agarrara esta jeringa. Ojo, esta jeringa dice que tiene capacidad para 10 mililitros, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner aquí mi dedo. Voy a abrirlo, ¿verdad? Hasta 10 y le voy a colocar el dedo. Si yo le coloco el dedo, ¿verdad? Puedo empezar a comprimir, observen. Pero va a llegar un momento en que ya no puedo más. ¿Por qué no puedo más? ¿Qué hay ahí adentro? Aire. Aire. Si yo lo coloco en 10, ¿verdad? No está entrando ni saliendo aire. La cantidad de aire allí es igual, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces está en 10 mililitros y una cantidad de aire. Pero yo puedo hacer que lo vaya comprimiendo, lo voy haciendo más pequeño. ¿Qué disminuye? El volumen, ¿verdad? Disminuye el volumen, pero la masa sigue siendo igual. ¿Qué pasaría entonces con la densidad de ese gas? Si yo voy comprimiendo, pero tengo la misma cantidad de masa, pero el volumen se va haciendo cada vez más pequeño. Su ¿Qué pasa? densidad también se va disminuyendo, ya que era proporcional. La densidad se iría disminuyendo. Vamos a compartir la pizarra, ¿verdad? Porque para poder entrar en el tema de presión, que fue lo que me mencionó mi compañero Carlos, tenemos que tener claro algunas propiedades de los fluidos, ¿sí? Si no las tenemos claras, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces ya va. Ya va. Algo pasa que no me deja. A ver, ya va, no me deja compartir. Ya va, disculpen. La computadora se puso especial hoy. Ya va. Déjenme volver a... Ahora sí. Parece que ahora sí. Muy bien, ahora sí. Me dicen, por favor, si están viendo la pizarra.
¿Vemos la pizarra? Sí se puede ver. Ok, perfecto. ¿Alguien recuerda la fórmula de densidad, por favor? Masa sobre volumen. Ok, densidad es igual a la masa sobre el volumen. Ahí estamos claros, ¿sí o no? ¿Quién no está claro? ¿Estamos o no estamos claros? ¿Estoy o no estoy en lo correcto? ¿O no está en lo correcto, Cruz? ¿Los escucho? ¿Están ahí o son fotos de carnet, fotos de cédula? ¿Es o no es la ecuación? Pazmiño, Ruiz, Carranza, Luzuriaga, Veloz, todos están aquí. Camacho, Franco, Clemen. ¿Es o no es la ecuación? Sí, mister, sí. Ah, ok, sí están allí, sí es la ecuación. Muy bien. ¿Qué es lo que no varía en el globo? ¿Quién contesta? Cuando yo les dije, ¿qué es lo que permanece aquí igual? Si yo lo aprieto o lo expando, ¿qué es lo que permanece igual? ¿Qué fue lo que les dije que El aire. que está amarrado? ¿Qué permanece igual dentro del globo? El aire, La profe. masa. La tensión. La masa, la cantidad de aire. Significa que en esta fórmula esto es constante, ¿verdad? Constante. Si yo lo comprimo, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Si yo lo comprimo, Disminuye. disminuye. Entonces yo tengo la masa entre un volumen 1 y la masa sobre un volumen 2, sabiendo que el volumen 1 es mayor al volumen 2. ¿Por qué? Porque lo comprimí. ¿Sí o no? Yo lo que quiero ver es si la densidad aumenta o disminuye, porque Ricardo fue el único que dijo que la densidad disminuye. Y quiero saber si esto es verdad. Nadie más me dijo si aumenta o disminuye. Solo Ricardo. Los demás parece que estamos jugando luz verde y luz roja y se quedaron en luz roja. Ahí, estático. Ni hablan. Muy bien. A ver, matemáticamente hablando, si tengo el mismo número en el numerador, pero lo divido luego por un número más pequeño, ¿qué pasa con el resultado? ¿Es más grande o más pequeño? Si el denominador va disminuyendo. ¿Cómo? Más pequeño. Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. No es Supongamos, más grande. supongamos que la masa es 5, ¿verdad? Supongamos que la masa es 5. Entonces tengo 5 siempre en la parte superior. Y el primer volumen, aquí me está diciendo que el volumen es mayor, ¿verdad? El final es menor. Es decir, que el volumen va a ir disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a suponer, aquí está, que esto es 5, luego es 4, luego es 3 y luego es 2. ¿Cuánto es 5 entre 5? 1. 1. Perfecto. ¿Cuánto es 5 entre 4? ¿Cuánto es 1.25. 1.25? ¿Cuánto es 5 entre 3? 1.67 para redondearlo. 1,67 y 5 entre 2 es 2,5. Muy bien. Si el volumen va disminuyendo sin variar la masa, aquí, si el volumen va disminuyendo, si yo lo voy comprimiendo, ¿qué pasa con la densidad? Ah, entonces la densidad aumenta. Aumenta, muy bien, va aumentando. Significa que no es directamente proporcional, sino que es inverso. ¿Por qué? Porque el volumen está abajo, en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Está en el denominador. Ahora, si fuese el contrario, si el volumen permanece constante y va aumentando la masa, como la masa está en el numerador, entonces a medida que aumenta la masa, ¿qué pasa con la densidad? Si está en el numerador.
Pues Ya no ahí está- sí disminuiría. ahí sí aumenta, se aumenta la masa. Ahí se aumenta porque es directamente proporcional, ¿verdad? Porque está arriba. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Aquí. Supongamos que abajo el volumen siempre es 5 y la masa va aumentando, ¿verdad? 3, 4, 5 y 6. ¿Cuánto es 3 entre 5? Aquí la masa aumenta, porque la masa es la que está arriba. ¿Cuánto es 3 entre 5? Nadie tiene una... ¿0, cuánto? 6. Ok. 4 entre 5, 0,8. 0,8. Muy bien. 5 entre 5, 1. 6 entre 5, 1,2. 1,2. Entonces, si la masa aumenta, ¿qué pasa con la densidad? Aumenta. Aumenta. Entonces, la densidad respecto a la masa es directamente proporcional y la densidad respecto al volumen es inversamente proporcional. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo podemos ver aquí. La masa está en el numerador y el volumen está en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mister, ¿me puede repetir eso de inmersamente y proporcional para poderlo notar? Ok. La densidad con respecto a la masa es directamente proporcional. Es decir, a mayor masa, mayor densidad. ¿Sí? Siempre y cuando el volumen permanezca constante. Si varían los dos, esa relación ya no es así tan. Y el otro caso es, ¿verdad? La densidad con respecto al volumen es inversamente proporcional. Es decir, que a medida que aumenta el volumen, disminuye la densidad, siempre que la masa esté constante. Perfecto. Muy bien. Vamos a colocar aquí. Muy bien. Ok. Vamos a aprovechar estos pocos minutos, ¿verdad? El tiempo nos rinde cuando no participamos. La palabra fluido. ¿Alguien me dice cuáles son los 3 estados de la materia? ¿Los 3 estados principales? Líquido, gaseoso y sólido. Ok. ¿Verdad? Entonces tenemos los estados de la materia, ¿verdad? Los estados de agregación son líquido, sólido y gaseoso. Perfecto. Muy bien. De esos 3, ¿cuál mantiene siempre su volumen fijo, su forma fija? Todo fijo, no lo podemos cambiar casi. Su Solo el estructura. sólido. El sólido, muy bien. Entonces, el sólido, ¿verdad? Como todo lo puede mantener fijo, no es un fluido. ¿Verdad? Un fluido es aquel que tiene la capacidad de moverse, de fluir, de variar la forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué piensan de los líquidos? ¿Son fluidos? Sí, ¿Y qué piensan de los gases? también. También, ¿verdad? El aire es un fluido, el agua es un fluido, ¿sí? Entonces, fluido, ¿verdad? Tenemos gases y líquidos. Si nos hablan de sólido, no es un fluido. Muy bien. Primera propiedad, rapidito. Cuando dije que yo lo apretaba y hacía el volumen más pequeño, significa que el fluido lo puedo hacer más pequeño. ¿Cuál sería la palabra? ¿Lo puedo? Comprimir. Comprimir. Muy bien. Primera propiedad. Comprimibilidad o compresión. ¿Verdad? Muy bien. Compresibilidad es la palabra. Vamos a borrar aquí. ¿Verdad? Puedo hacer el volumen más pequeño. Muy bien. ¿A qué les recordó este ejercicio? Donde yo coloqué el sorbete y el agua podía subir por el sorbete. ¿A qué parte de la naturaleza hace referencia a eso?
¿Qué organismo vivo es A, capaz de eso? a las plantas cuando absorben el agua. Puede subir a través de ellas. Excelente. ¿Y esos tubitos por donde sube el agua o el líquido, cómo se llaman? Son Raíz. tubos de capila. Sí, no me acuerdo bien. Son tubos capilares, ¿verdad? Igual que en las venas. Por lo tanto, si los fluidos pueden subir y adherirse a las paredes de esas estructuras para poder subir y moverse, eso se llama la propiedad de la capilaridad, ¿sí? Capilaridad. Ahora imaginémonos esto, ¿verdad? Imagínense el aceite, imagínense la miel, imagínense el agua, que yo los agrego desde arriba. Aceite, miel y agua. ¿Cuál fluye más rápido hacia abajo? El agua. El agua. ¿Cuál sería el segundo? El aceite. Aceite. El aceite. ¿Y cuál sería el último? La miel. La miel. ¿Por qué creen eso? ¿Qué les hace pensar eso? Por la viscosidad. Por la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia de un fluido. Es la capacidad de un fluido a resistirse a ser movido, ¿verdad? A ser transportado, ¿verdad? A moverse por una tubería, a moverse. Entonces, ahí tenemos viscosidad. Ojo, no es que no se mueva, sino que ofrece mayor resistencia, ¿sí? Al movimiento. Igual la miel va a caer, ¿sí o no? Pero la vamos a ver como en una velocidad más lenta, ¿verdad? Eso es la viscosidad, la resistencia a que el fluido se mueva o fluya. Muy bien. Alguien había hablado, por ejemplo, creo que fue Rivadeneira. Rivadeneira, ¿cuál fue la propiedad que usted mencionó? Que dijo que el clic puede ser que flote sobre el agua. La tensión superficial. La tensión superficial, muy bien. La tensión superficial. Y los invito a que hagan esto en casa, agarren un alfiler, una agujita, coloquen en un plato hondo, ¿verdad? Agua, colóquenlo con cuidado. Esto se debe a que en algunos fluidos las moléculas en la superficie están muy unidas y hacen como una especie de capa. Obvio que si lanzo el alfiler se va a ir al fondo, ¿no? Pero si lo coloco suavemente, lo va a sostener, ¿verdad? De hecho, hay imágenes donde hay mosquitos que se sostienen sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? Debido a esta propiedad. Muy bien. Ok. Y me falta una sola propiedad, ¿verdad? Que es poco común quizás en estudiarla. Se llama memoria de la forma. Con ese vamos a comenzar la próxima clase. Yo voy a traer un video, ¿verdad? La memoria de la forma es que los líquidos en ciertas oportunidades guardan los patrones de su líquido origen, ¿verdad? Entonces vamos a traer ejemplos, por ejemplo, el de la miel, que puedes dibujar la forma del panal, por ejemplo. Esa es una propiedad. Entonces aquí tenemos, estas son las propiedades de los fluidos, ¿verdad? Y una de las propiedades es que los fluidos pueden ejercer presión, que es la que vamos a ver la próxima clase el viernes con presión, y luego vamos a ver la presión sobre la atmósfera, la presión atmosférica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. No hay, obviamente, hoy es miércoles, hoy no mandamos deber, pero sí les invito a que revisen el material de la plataforma, por favor, y a ser más participativos y a participar. Son preguntas súper sencillas que les hice el día de hoy. ¿De acuerdo? Sin miedo. Esa es parte de la evaluación de las clases. Entonces, nos vemos el miércoles en la clase de ciencia, la segunda parte. Cuídense. Bye.